Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy descubriremos juntos cuáles son los estados de agregación de la materia, veremos cómo ocurren los cambios de estado y detallaremos las propiedades intensivas y extensivas que caracterizan a la materia. Primero, lo primero. Hablar de materia es referirse a todo aquello que posee masa y volumen. Podemos percibirla gracias a nuestros sentidos y su naturaleza es discontinua, lo que significa que está formada por partículas entre las cuales y dentro de ellas mismas hay espacios vacíos. También hay que recordar que toda la materia contiene energía y es capaz, por lo tanto, de producir trabajo. Ahora, cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos materia en diferentes estados de agregación. Si bien la ciencia ha descrito un total de 5 estados, sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein, en este video solo nos concentraremos en los 3 primeros. En la imagen podemos observar una taza de té que se encuentra en estado sólido, el té vertido en estado líquido y el vapor que de él se desprende en estado gaseoso. Tanto los líquidos como los gases son fluidos. Esto significa que pueden moverse, deslizarse cambiando su forma. En el caso de los gases, estos no solo cambian su forma, sino también el espacio que ocupan, expandiéndose o contrayéndose según se aumenta o disminuye la temperatura. Otra diferencia importante está dada por su grado de compresibilidad, o sea, si su volumen puede disminuir al aplicársele presión. En el caso de los sólidos, estos son difícilmente compresibles. Los líquidos son compresibles, pero los gases son altamente compresibles. Como habíamos dicho, la materia está formada por partículas. Entre ellas existen fuerzas que podemos diferenciar en 2 clases. Aquellas que acercan a las partículas, fuerzas de atracción o de cohesión, y aquellas que las alejan, fuerzas de repulsión. Según el estado de agregación, estas fuerzas se hacen más o menos intensas y el resultado de las interacciones entre las partículas se observan en el movimiento que ellas poseen, en su velocidad y en los espacios intermoleculares. En el estado sólido, las fuerzas de atracción son más intensas que las fuerzas de repulsión y el resultado son partículas sin desplazamiento que vibran en sus posiciones y con espacios entre ellas mínimos. En el estado líquido, las fuerzas de atracción y repulsión son similares y eso permite que las partículas ahora puedan desplazarse unas sobre otras, aumentando la distancia entre ellas. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son las predominantes. Las partículas se mueven a mayor velocidad, de forma caótica, chocando violentamente entre ellas y con otras superficies. Los espacios intermoleculares ahora son mucho más grandes. Cuando preparamos nuestros alimentos, la cocina se vuelve laboratorio. En ella, la materia sufre diferentes transformaciones. Los ingredientes de los alimentos pueden transformarse químicamente o solo sufrir cambios físicos, como por ejemplo cambiar su estado de agregación. Aquí
El agua de la preparación se encuentra hirviendo y parte de ella se desprende en forma de vapor. Esto es un cambio de estado denominado ebullición. La ebullición comienza cuando al calentar un líquido aparecen burbujas de gas en toda su masa. Esto ocurre a una temperatura fija para cada sustancia y a esa temperatura se la denomina punto de ebullición. El agua, por ejemplo, tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, mientras el punto de ebullición del aceite de oliva es de 180 grados centígrados. Cuando llega el invierno, las temperaturas descienden e incluso se pueden registrar valores por debajo de 0 grados centígrados. Una burbuja contiene aire en su interior, pero la fina capa de agua jabonosa puede congelarse si la temperatura es la adecuada. Este cambio de estado se denomina solidificación. El líquido que forma la burbuja se transforma en cristales sólidos con patrones fascinantes. Para que solidifique, la temperatura debe descender por debajo del punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa a estado líquido. Entonces, la materia puede cambiar de estado. Cada cambio de estado implica un cambio de comportamiento de las partículas, pero no un cambio de la naturaleza de esas partículas. Por esa razón, decimos que son cambios físicos. Para que se produzca un cambio de estado, debo cambiar la temperatura de la sustancia o su presión. Aquí observamos los nombres que se le asignaron a cada cambio de estado. Nos vamos a detener ahora en el cambio denominado vaporización. Resulta que un líquido puede transformarse en un gas siguiendo dos caminos. Puede evaporarse o bullir. Se habla de evaporación cuando el líquido cambia lentamente a estado gaseoso y esto se produce a cualquier temperatura. En cambio, la ebullición es un pasaje tumultuoso con formación de burbujas de gas en el interior del líquido y se observa cuando la sustancia llega al llamado punto de ebullición. Si comparamos dos metales, como el hierro y el oro, reconocemos ciertas diferencias en cuanto a sus características. La materia posee propiedades comunes a todas las sustancias y otras que nos permiten diferenciarlas. El hierro y el oro poseen masa y esta propiedad depende de la cantidad de metal que posea. Sin embargo, el color y el brillo del oro no es igual al del hierro y estas propiedades no dependen de cuánto oro tenga, ya sea 1 gramo o 50 miligramos, el oro tendrá ese color y ese brillo que lo caracteriza. Llamamos propiedades generales o extensivas a aquellas que varían su valor al cambiar la cantidad de materia. Por otro lado, las propiedades intensivas o específicas varían según la composición química de la sustancia y no según la cantidad de materia que contenga el cuerpo. Masa y peso son dos propiedades extensivas. La primera nos indica cuánta materia hay presente en un cuerpo. Su unidad patrón
es el kilogramo y se puede medir con unidades derivadas como el gramo, el decagramo y la tonelada. El valor de la masa no se ve afectado por la ubicación del cuerpo. El peso, por su parte, es una fuerza. Su unidad patrón es el newton o el kilogramo fuerza, y esta propiedad depende tanto de la masa del cuerpo como del valor de la gravedad que lo afecta. Así, el peso de una persona puede valer 0 si la gravedad fuera inexistente. El volumen también es una propiedad extensiva. Nos indica cuánto espacio ocupa un cuerpo. Se expresa en centímetros cúbicos o en mililitros. Si se desea saber el volumen de un sólido, puedo recurrir a dos métodos. El método directo implica utilizar fórmulas matemáticas preestablecidas y se utiliza si el cuerpo tiene forma geométrica, como una esfera, un prisma, un cubo. Pero si el cuerpo tiene forma irregular, el método indirecto es el más adecuado. Para este método requerimos un líquido, como el agua, un recipiente medidor, como una probeta, y el objeto. Primero mido un volumen de agua y registro el valor. Luego, coloco el objeto dentro del agua y registro el nuevo valor del volumen. El espacio que ocupa el objeto, o sea su volumen, lo obtengo al calcular la diferencia entre los volúmenes registrados. En este ejemplo, resto el volumen 1, 22 mililitros, al volumen 2, 26 mililitros, y de esta manera obtengo el volumen de la piedra, 4 mililitros. Las propiedades intensivas, como ya dijimos, nos permiten diferenciar sustancias. Podemos nombrar muchas de ellas. La densidad, por ejemplo, es la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa y suele expresarse en unidades como gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetro cúbico. Las propiedades organolépticas son aquellas que reconocemos a través de nuestros sentidos, como por ejemplo el olor, que nos permite diferenciar agua de alcohol de farmacia. Entre las propiedades mecánicas podemos citar la maleabilidad, capacidad que tiene una sustancia de deformarse ante la compresión sin romperse y formar delgadas láminas, algo que observamos en muchos metales y en plásticos. Aquí vemos una mezcla de sustancias insolubles entre sí. Cada sustancia se ubica en la mezcla según un gradiente de densidad. La más densa se encuentra en la parte inferior, mientras la sustancia que flota es la menos densa de todas. Por último, otras propiedades intensivas importantes son el magnetismo, la conductividad térmica, la conductividad eléctrica y el estado de agregación en que se encuentra la sustancia. El magnetismo es un fenómeno que presenta muchos elementos metálicos y por esa razón pueden ser atraídos por un imán. La conductividad térmica y eléctrica son la capacidad de conducir calor y electricidad respectivamente. El mango del hacha está realizado en madera y la misma no es buena conductora térmica ni eléctrica. Caso contrario ocurre con el metal que forma la hoja. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya resultado claro las explicaciones. Como verán, la materia que nos rodea y conforma guarda ciertos misterios. Podemos percibir ciertos aspectos de las sustancias, observar algunos cambios y definir propiedades,
pero hay un mundo oculto de partículas que aún resulta desconocido para nosotros. Y eso es fantástico. Los espero en otro video. Hasta entonces.